con lo que el diario ABC de España ha titulado como el fenómeno de la ineptocracia. Hablemos de la carta de renuncia de la viceministra de Transportes, que es tan alarmante como grave. La funcionaria deja el cargo en un ministerio que es el que mayor presupuesto en materia de inversión maneja, ¿no es cierto? Ha dicho que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha convertido en aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren comprobadas experiencia y calificación. Esta denuncia se suma, recordemos, a la que ha hecho la congresista Susel Paredes, que a duras penas logra conseguir las firmas para interpelar y eventualmente censurar al aparentemente inamovible ministro de Transportes, Juan Francisco Silva. Porque resulta, dice Susel Paredes, la congresista Paredes, pues que la estrategia sería, ¿no es cierto?, te hago la obra que me pides a cambio de los votos. ¿Y con quién está haciendo este toma y daca? Con los congresistas de regiones en las bancadas de oposición. Se blinda a él en el cargo, pero también blinda de algún modo al presidente de la República, por eso inamovible en el ministerio, ¿no? Entonces se está produciendo una estampida de funcionarios, de técnicos de reconocida trayectoria y experiencia en varios ministerios que son sumamente sensibles para usted. Salud, justicia, también en energía y minas. Entonces, esta gente abandona el cargo frustrada porque lo que está pasando es que se está priorizando a la gente que tiene el carnet, que es militante de Perú Libre o que se ha llegado amigo del dueño de Perú Libre, que es Vladimir Cerrón. Por eso es que el diario ABC de España dice que lo que se está instalando en el Perú y en el aparato estatal es una ineptocracia con la anuencia del presidente Pedro Castillo, que ya lo sabemos se ha declarado incompetente para el cargo y que prometió un gabinete remozado y nos está dando más de lo mismo, aunque aún no toquen los fueros del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, miramos pues con resquemor este pacto, estas ramas de olivos que han intercambiado el Ejecutivo y el Congreso, ¿no es cierto? Porque pareciera más bien pues que han dicho, mejor nos quedamos todos, porque Ipsos dice que el 74% de los peruanos dice que se vayan todos. Y parece pues que es un pacto de supervivencia política y de protección de agendas particulares, ¿no es cierto?, subalternas, porque ahí coinciden derecha e izquierda en petardear la SUNEDU, petardear la reforma del transporte, en fin, que sea Fernando Díaz el que les cuente los pormenores. Pasaron de la distancia social a un coreografiado abrazo fraterno que, cual beso de Judas, es parte del acostumbrado viacrucis de un país que vive a diario el enfrentamiento de los principales poderes del Estado. Pero los actores son tan volubles, no solo en el Ejecutivo, en el Congreso también, pero más en el Ejecutivo, y son tan impredecibles que un escándalo o una metida de pata o una nueva designación podría cambiar las cosas y de hecho podría cambiar el temperamento nacional. A ella, presidenta del Legislativo, ya la hemos visto pasar del rechazo con la mano y el keep your distance al apapacho querendón con sus más encarnizados adversarios políticos. Y a ellos, dignos representantes del partido de gobierno, transitar del furibundo ataque verbal a un discurso conciliador. Yo, de mi parte, le ofrezco a la señora presidenta y a todas las congresistas y a todos los congresistas mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el fragor de esta contienda. Para mí esta amistad es un teatro, es simplemente darse tiempo tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Por el lado del Poder Ejecutivo, ellos saben perfectamente que ahorita en el Congreso no tienen los 87 votos que posibilitaría la vacancia. Sin embargo, para el Congreso creo que ha sido un baldazo de agua fría las cifras de encuestas en las que también se dice que la gente, que si en el caso se vacara al presidente de la República, la gente preferiría que se vayan todos. En el ajedrez político existe algo que se llama instinto de supervivencia. Unos buscan el voto de confianza y los otros quieren asegurar su permanencia en el Palacio de la Avenida Bancaria. Porque no es una tregua con propuestas. Simplemente es, no te bajo y tú no me cierras, ¿no? Entonces los dos quedamos sin usar nuestros recursos para atacar al otro, ¿no? Entonces es una tregua, pero esa tregua no va a ser para siempre. Lamentablemente, si hubiese una real actitud pensando en el país, esa tregua debió haber venido acompañada de un acuerdo político, de los puntos claves sobre los cuales trabajar.
Como telón de fondo a este teatro están las serias acusaciones que persiguen a funcionarios del gobierno de Castillo, como Jesús Alvarado y Víctor Quispe, por los delitos de violencia sexual y secuestro respectivamente. Nosotras hemos expresado nuestra preocupación porque se mantienen agresores o personas que toleran de alguna manera con expresiones y diversas afirmaciones la violencia contra las mujeres, colocándola incluso como un asunto personal por parte del ministro de Defensa. A los cuestionamientos contra el imbatible ministro de Transportes Juan Silva, que ya va por su cuarto gabinete, se suma Hernán Condori, el arracimado titular del MINSA, el único ministro de Salud que solo concluyó los estudios de medicina general, pero diagnostica en solo un minuto el cáncer de cuello uterino. El doctor Condori, hasta donde tenemos entendido, y no ha demostrado lo contrario, no tiene ninguna especialidad. Él es un médico general, que es el título que recibimos todos los médicos cuando egresamos de la universidad. Castillo pide adelantar la fecha y que el gabinete Torres se presente el 28 de febrero y no en marzo. Los congresistas del Partido Morado condicionan su decisión a la salida de los ministros de Transportes y Salud. Este es el cuarto premier y que necesitamos tener señales realmente de una rectificación, ¿no? De una reorientación en el rumbo. Que apreciamos la presencia de varios ministros, pero que eso no hacía que tuviésemos la seguridad de un gabinete que fuera a enmendar errores y que las evidencias eran varias designaciones. Solo en este año se han cambiado 56 funcionarios de alta dirección. En 7 meses de gobierno, la lista de los ministros de Castillo bordea ya los 43. Aquí tenemos a un ministro de Transporte que ha sido 4 veces nombrado ministro, que tiene serias acusaciones, que tiene inclusive interpelación en el Congreso y tiene una censura que viene siendo demorada por el Congreso y sigue estando presente. El MTC encierra intereses enormes, incluso entre los mismos congresistas. Están los colectiveros informales que buscan quedarse en el mercado, o las empresas de combis y cústers que pactaron con el MTC para no pagar los 53 millones de soles en multas. La presencia del inexperto ministro Silva, denunciado en el 2011 por agresión a su conviviente e incluso por violar el mismo el reglamento de tránsito, resulta insostenible. Sacar al ministro Silva de Transporte, que es una gran unidad ejecutora que se presta mucho para los subterfugios y estos pactos de, sobre todo con congresistas de regiones que apadrinan proyectos y alcaldes y a gobernadores. En este ministerio hay hojas de vida que más parecían prontuarios. Silva designó a sentenciados por atropello, a responsables de tragedias como la deflagración de Villa El Salvador y hasta jefas de Sutran denunciadas por robar en un supermercado. La meritocracia al tacho por una designación a dedo. El viernes renunció la viceministra Fabiola Caballero. No se ha callado nada. Dice que el ministerio es casi una agencia de empleos. Parten de una cultura de aprovechar el poder y su turno en el poder para copar puestos con amigos, para hacerse y pagar favores, para traficar influencias, para patrocinios ilegales, para, en el peor de los casos, robar, ¿no? Entonces sí se puede hablar ya de un plan cleptocrático. La desaprobación de Pedro Castillo alcanza su nivel más alto, 60% desde que asumió el mando. Se ha desprendido el accesorio que parecía imprescindible. El simbolismo del sombrero perdió el encanto en las provincias. La zona que más le brindaba apoyo a Castillo, que era la zona andina y la parte sur del Perú, ya se les está volteando. Ya la gente también se cansa, ya se da cuenta que han pasado varios meses y no están viendo resultados de una gestión del gobierno de Castillo. Esa excepción de quienes votaron por él y que se traduce en su caída en las encuestas, tiene, según los expertos en comunicación política, un origen llamado Fernando del Rincón. Yo creo que la entrevista de CNN fue una estocada muy dura para Pedro Castillo y para todo su entorno, porque no solamente reveló sus debilidades comunicacionales a nivel de la población del Perú, sino a todo el mundo. Recordemos que estamos hablando de una cadena internacional y que todo el mundo vio a Castillo en su verdadera dimensión personal. Tras esa entrevista con CNN, se agudizó la crisis política.
Volvió el tema de la vacancia y la incertidumbre que generó el nombramiento del gabinete Valer. El profe Castillo ha perdido credibilidad, pero también escrúpulos al permitir que personajes con gruesos antecedentes ingresen al aparato estatal. Hay denuncias muy graves, como por ejemplo la del ministro de Justicia, de haber liberado de manera cuestionable a policías que han estado acusados de narcotráfico. Cerca de 70 denuncias habría acumulado el ministro de Justicia Ángel Ildefonso en sus tiempos de procurador adjunto en la región Ancash. El premier Torres recién se da por enterado y promete investigar, aunque según la expresidenta de la OCE, el premier también tiene el techo de vidrio. El señor Aníbal Torres Vázquez insistía en las sesiones de los consejos de ministros para que se compren más vacunas y para que los bonos Yanapay solamente se entreguen a quienes están vacunados, a sabiendas que la empresa de su hermano cobra por kilo de vacuna almacenada en sus locales. Y sin embargo, no solamente no está siendo investigado, sino que la empresa de su hermano no ha sido sancionada y sigue en estos momentos contratando con el Estado. En sus descargos, Aníbal Torres señaló que la empresa de su hermano ganó la buena pro mucho antes que él fuera ministro. La exfuncionaria de la Oficina de Contrataciones del Estado recuerda que la firma se dio el 12 de agosto, cuando ya Torres era titular de Justicia, y que por ley debió haberse dejado sin efecto los negocios de su hermano. A mí me preocupa mucho porque el ministro del Interior tiene influencia sobre organismos de la policía que ayudan a investigar el delito. Entonces tiene, por ejemplo, la DIRCOTE, que investiga terrorismo, y hay congresistas como Bermejo acusados de eso. Tienes a la DIVIAC, que es un organismo de inteligencia que ha sido muy importante para identificar y capturar a cabecillas de organizaciones criminales. El Ministerio de Salud es otra gran fuente de empleo y por ende escondite perfecto para el tarjetazo, el amiguismo partidario, ese que se enquista en la informalidad y la pseudociencia, disfrazada de oportunidad para gente de la chacra. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país, porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta. Con ese mismo criterio, todas las personas que están en la chacra deberían ocupar los diferentes ministerios porque conocen la realidad. La cabeza de Hernán Condori está pedida por el Colegio Médico, la Sociedad Nacional de Medicina, la Academia Nacional. La comunidad científica entera le da la espalda a un ministro que solo ha terminado la carrera de medicina, que no tiene acreditada ninguna especialidad ni experiencia en gestión de salud pública. Tanta experiencia como gestor no tiene. Y estamos todavía en pandemia. Necesitamos mejorar el sistema de salud. Entonces, no pongan a alguien a aprender ahorita. Algo que nos ha sorprendido mucho más es que en estos días haya salido a hacer defensa cerrada de esto que había hecho, cuando mucho mejor hubiese dicho: me equivoqué, fue un error, no busqué lo suficiente y no recomiendo que se haga esto. Sin embargo, ha venido a decirnos que busquemos en Google. Bueno, y hemos buscado. El doctor Percy Maita buscó la información no solo en Google, sino en buscadores como PubMedLine, utilizados por científicos de los Estados Unidos, o en la web europea Embase y en la página científica ResearchGate, donde está este artículo que señala que el agua racimada tiene las mismas propiedades que las bebidas rehidratantes o el agua normal. La presencia de Condori, orillado más a la charlatanería, podría ser más peligrosa de lo que se piensa. Alguien que se basa en pseudociencias puede alterar todo el esquema de tratamientos, compras, manejos y instituciones científicas que dependen del Ministerio de Salud. Es decir, puede poner un charlatán como jefe del INS, podría cambiar los tratamientos. Ya hemos sufrido en pandemia por tener tratamientos cerrados. Podría ser realidad aquella frase de que peor es el remedio que la enfermedad. 74% de los peruanos piden que se vayan todos y se convoque a nuevas elecciones en ambos poderes. Pero ¿es realmente esa una solución al problema de fondo? Si en este momento hubiese la posibilidad de elecciones generales, que pateamos el tablero y empezamos de cero, van a estar los mismos partidos, es más, menos partidos porque son los que sobrevivieron de las elecciones anteriores, la misma gente, los mismos candidatos. Entonces, ¿de qué reforma hablamos? Eso precisamente requiere que se cambie completamente la regla de juego. Pero ¿quiénes son los encargados de cambiar la regla de juego? La misma gente que está en el Congreso. Estamos en un círculo vicioso.
Se buscan profesionales cama adentro, con estudios técnicos o académicos, con amplia experiencia, sin denuncias ni juicios pendientes, no agresores ni corruptos, honestos y que quieran servir y no servirse de un país a la deriva. Ese debería ser el aviso clasificado de un empleador que ahora sin sombrero se va quedando solo.